Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy de puntajenacional.cl en vivo. Como lo dice el cuadro de acá al lado, vamos a seguir viendo léxico contextual a partir primero de un material que traje para dichos efectos y luego seguiremos viendo ejercicios típicos emanados de los ensayos de Demre. ¿Cómo están? ¿Desde dónde nos están viendo hoy? Muestra tu mano, que todos vean cómo nos despedimos. Que te vaya bien, Nico. Bien desde la 10ª región. Santiago, San Miguel, Parral. Necrodark nos ve desde Oslo. Necrodark, el integrante del Inner Circle of Black Metal que tenemos en nuestra clase. Temuco. Séptima región. Quilpué, Miami Beach, Puente Alto. Desde la Corporación Cápsula. Ankoku, te felicito, te terminaste de leer El Quijote, qué tremendo libro y qué tremenda proeza. Espero que hayas quedado tan encantada con el personaje como quedé yo. Le mando un saludo a la abuelita Norma de Jesús 95, que está viendo el preuniversitario con nosotros, porque todo momento de la vida es un buen momento para aprender. Ya, la clase pasada, además de ver algunos ejercicios sobre léxico contextual, vimos las nociones teóricas que nos permitían abordar esta sección de mejor forma. Y esas nociones teóricas eran dos: la noción de connotación y la noción de denotación. ¿Quién recuerda a qué nos referíamos con esto? Denotación y connotación. La denotación y la connotación se relacionaban con el sentido literal y el sentido figurado, dice el nihilismo. Otras personas dicen denotar es, como Lankoku dice, la denotación es lo que dice la RAE. Seamos un poco más precisos en los conceptos. La denotación corresponde al significado estandarizado que posee una palabra en una lengua determinada. El significado estandarizado significará siempre el de uso común. Evidentemente, este significado es susceptible de cambio histórico, no es inalterable por la historia. Sin embargo, es más o menos estable. La connotación, por otra parte, es un concepto que se refiere a cómo una palabra significa, pero en un contexto.
Un contexto siempre está determinado por una situación comunicativa específica. Entonces, no es que una forma de significar sea más verdadera que otra, sino que hay que concebirla como dos dimensiones de la significación. Ahora yo mismo voy a emplear como ejemplo lo que acabo de decir. Dos dimensiones de la significación. En un contexto en el que estamos hablando, por ejemplo, de geometría o de física, dimensión va a querer decir algo distinto que ahora que yo digo dos dimensiones como sinónimos de dos aspectos. ¿No les parece? ¿Qué significaría dimensión si yo digo dos dimensiones? O, a ver, si digo dos dimensiones hablando de videojuegos, me voy a referir a un significado de dimensión donde las dos dimensiones quiere decir que el mono se puede mover arriba, abajo, atrás y adelante. No hay profundidad. En cambio, ahora que yo dije dos dimensiones de la significación, estaba refiriéndome a dos aspectos de la significación. Entonces, como decíamos, la significación tiene dos aspectos, uno denotativo y otro connotativo. A partir de eso, llegamos a la sección de léxico contextual. En esta sección se extrae una palabra de un texto que nos es dado anteriormente, o sea, esta palabra siempre aparece en un contexto determinado, y tenemos 5 alternativas. Muchas veces una o dos de esas alternativas, incluso 3, no van a tener nada que ver con la palabra. En otras van a estar más relacionadas. Entonces lo que vamos a tener que hacer es escoger cuál es la que más nos sirve. La que más nos sirve va a ser siempre la que sea más resistente al reemplazo en lo denotativo y en lo connotativo. Aunque si hay que elegir uno de ambos, predomina el connotativo antes que el denotativo. Por ejemplo, a ver, tengo aquí una guía de... me equivoqué. Esta es una guía que preparé para el día de hoy, pero todavía no nos vamos. Ya. A ver. Oigan, chiquillos, el chat es para trabajar. Recuérdenlo. Por favor. Diego, respiraré como mejor me parezca. Ya. En el caso, por ejemplo, que tenemos en el texto. Una cosa así.
en la PSU nunca les van a salir sintagmas complejos, o sea, que sean más de una palabra. Tienen toda la razón, me salté la tilde de pregunta del cómo. Ya. ¿Por qué puse este ejemplo? En este ejemplo nos damos cuenta que la palabra perrito solo puede ser reemplazada por una palabra que es sustituible connotativamente, pero no denotativamente. Aquí, este ejemplo que acabo de inventar para poder explicar mi punto, lo ocupo para poder mostrar que en estas oportunidades, claro, cachorro, ese está bueno. ¿Quién fue para darle las gracias? Gracias, Chora Pitilla. Ya. Entonces, en este caso nos damos cuenta que solo nos sirve un significado que podamos reemplazar connotativamente porque si empleamos can, cuadrúpedo o cachorro, estaremos quitándole completamente el sentido contextual que tiene. ¿Y cuál es el sentido contextual que tiene? Modo cariñoso de tratarse entre dos personas. En ese sentido, nos quedaría para elegir entre B y C. ¿Cómo podríamos elegir entre B y C? ¿Bajo qué criterio podemos escoger, ahora que sabemos que estamos solo en el nivel de lo connotativo? ¿Cómo elegimos entre estas dos cuál es connotativamente más adecuada? ¿No les parece? Según yo, compadre comparte con perrito un mayor nivel de familiaridad que amigo. Amigo es más genérico. Por ser más genérico, es digamos un poco más lejano. Yo le puedo decir amigo a más personas que a compadre, como, oiga amigo, ¿me trae la cuenta por favor? En cambio, oiga compadre, a menos que yo sea muy canchero, porque hay gente canchera que trata a todo el mundo de compadre, pero yo, al menos en el español de Chile, yo pensaría que compadre es una cuestión más cercana. Entonces, aquí, por connotación, tendría que predominar compadre. Entonces, decimos, siempre van a haber varias alternativas que se aproximan a la palabra seleccionada
a menos que la pregunta sea muy fácil y estas son infrecuentes. Vamos a colocar nuestro decálogo. Lo vamos a escribir. Decálogo del léxico contextual. Pero no va a ser un decálogo de 10. Si tenemos que elegir entre varias, el criterio tiene que ser la alternativa que mejor reemplace la palabra desde un punto de vista connotativo y denotativo. Luego, seguimos diciendo, ocurrirán casos donde no podemos encontrar reemplazos connotativos, o sea, al revés, denotativos, pero sí connotativos. Ahí nos acercamos a aquella que comparta más rasgos semánticos. Por último lugar, diremos, es poco probable que ocurra el caso contrario. O sea, es poco probable, muy poco probable, que hayan preguntas donde solo se requiera poner en juego el aspecto denotativo. Por eso la sección se llama léxico contextual. Hay un predominio del contexto. ¿Dónde está solo? ¿Y por qué estaban hablando de solo? Que comparta más rasgos semánticos como cuáles. Por ejemplo, en el ejemplo que acabo de inventar, valga la redundancia, o más bien valga la repetición, porque eso dice repetir. En ese ejemplo, compadre, o al menos desde la argumentación que yo estaba estableciendo, no todos estuvieron de acuerdo con ella, compadre compartía con perrito el rasgo más cercanía que amigo no tenía. Ya. Preparé unas preguntas de léxico contextual que las hice yo, así que están sometidas a discusión.
A ver si me equivoqué. Me equivoqué de nuevo. Aquí les hice un link para Dropbox. Pero ahí me pegué una carrileada súper grande. El texto es de Aristóteles, que se da la casualidad que por un proyecto de investigación estoy estudiando unos textos de Aristóteles y me pareció un autor lo suficientemente difícil para que pudiésemos trabajar con él. Hace como 3 PSU atrás salieron textos de Platón. Así que sí pueden salir textos de Aristóteles. Ya, leamos el texto. Todos los hombres desean por naturaleza saber. Así lo indica el amor a los sentidos, pues al margen de su utilidad, son amados a causa de sí mismos, y el que más de todos, el de la vista. En efecto, no solo para obrar, sino también cuando no pensamos hacer nada, preferimos la vista, por decirlo así, a todos los otros. Y la causa es que, de los sentidos, este es el que nos hace conocer más y nos muestra muchas diferencias. ¿Qué pregunta esquive? Por naturaleza, los animales nacen dotados de sensación, pero esta no engendra en algunos la memoria, mientras que en otros sí. Y por eso estos son más prudentes y más aptos para aprender los que no pueden recordar. Son prudentes sin aprender los incapaces de oír los sonidos, como la abeja y otros animales semejantes si los hay. Aprenden, en cambio, los que, además de memoria, tienen este sentido. Ya. Ahora, concentración, por favor. Los demás animales viven con imágenes y recuerdos y participan poco de la experiencia, pero el género humano dispone del arte y el razonamiento. Dispone de él. Aquí hice trampa. No se van a encontrar en la PSU con que tenga más de una palabra, pero es porque yo quería hacer trampa. Y del recuerdo nace para los hombres la experiencia,
pues muchos recuerdos de la misma cosa llegan a construir, llegan a constituir una experiencia, y la experiencia parece en cierto modo semejante a la dicha, a la ciencia y el arte. Pero la ciencia y el arte llegan a los hombres a través de la experiencia, pues la experiencia hizo el arte, como dice Polo, y la inexperiencia el azar. Nace el arte cuando de muchas observaciones experimentales surge una noción universal sobre los casos semejantes, pues tener la noción de que a Calías, afectado por tal enfermedad, le fue bien tal remedio, y lo mismo a Sócrates y a otros muchos considerados individualmente, es propio de la experiencia. Pero saber que fue provechoso a todos los individuos de tal constitución, agrupados en una misma clase y afectados por tal enfermedad, por ejemplo a los flemáticos, a los biliosos o a los calenturientos, corresponde al arte. Aristóteles, Metafísica. Ya. Les voy a dejar la uno y la 2 como preguntas desafíos, porque están complicadas. A ver cómo puedo hacer esto. Tengo una idea. Extraño a Windows. Ahí está. Aquí entonces tengo que hacer lo mismo.
Eh, los dejo primero con un mensaje. Un espíritu emprendedor siempre valora una buena lectura. Universidad Mayor para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Y nos vamos a la pregunta desafío que quiero que hagan la 1 y la 2, porque me interesa después examinar estas preguntas. Examinar las diferencias denotativas y connotativas. Así que ahí nos vemos en 10 minutos más. Les dejo con este ejercicio. Recuerden, la 1 y la 2 solamente por ahora.
Hola, 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 hola. Hola amigos y amigas, estamos de vuelta con la pregunta desafío. Ya, como les dije, de estas preguntas yo mismo no estoy seguro porque las hice con esa intención, con la intención de suscitar diálogo y debate. Quiero que esta clase sea más participativa. Entonces, ahora voy a colocar de nuevo esta pantalla completa, porque se veía muy feo así. Mi afán aquí es que debatamos las alternativas correctas. Empecemos con el primer párrafo. Todos los hombres desean por naturaleza saber, así lo indica el amor a los sentidos, pues al margen de su utilidad son amados a causa de sí mismos, y el que más de todos, el de la vista. En efecto, no solo para obrar, sino también cuando no pensamos hacer nada, preferimos la vista, por decirlo así, a todos los otros. Antes de ver las alternativas, ¿en qué contexto está ubicado el término, por decirlo así? En el contexto de una frase hecha. Esta frase hecha, por decirlo así, ¿qué, qué connotación tiene? Claro, por ponerlo de alguna manera, también sería correcto, como dice Danke. En efecto, no solo para orar, sino también cuando no pensamos hacer nada, preferimos la vista, por ponerlo de alguna manera. Digamos, uno también podría decir, digamos a todos los otros. ¿Qué función cumple? Si yo coloco esta partícula en un texto, porque fíjense, puedo borrarlo y no cambia mucho el sentido final. ¿Se dan cuenta? Entonces, restituyámoslo. ¿Qué función cumple esta partícula? Perfecto. Como dice Danke Schmutz-Freud, está aclarando que la frase anterior no es literal o está relativizando su forma de decir. Está el autor diciendo, esta es la mejor forma que encontré de decir aquello que quería expresar. Ya. ¿Les parece que alguna alternativa aquí estaría fundamentalmente incorrecta? Algunos dicen la E, los otros dicen la C, otros la A.
Ya. La más incorrecta de todas, vamos en orden. La más incorrecta de todas parece que es la E, ¿cierto? ¿Por qué la E es la más incorrecta de todas? ¿Cierto? Concuerda con el enunciado, uno podría decirlo, pero ¿qué es lo que pasa con esclarecer? Sí, no va con el contexto, pero ¿por qué no va con el contexto? Seamos más precisos. Porque de hecho podríamos colocar ¿cuál es la respuesta que yo esperaba que me dijeran? Esclarecer tiene más rasgos que decir. Para esclarecer algo hay que decirlo. Sí, comparte ese rasgo con decir, pero le pone más. ¿Qué le pone? El hecho de que algo estaba oscuro y ahora se está aclarando. Entonces, aunque hay relaciones semánticas, esclarecer le pone mucho más de lo que está diciendo la palabra que queremos reemplazar. Así que esta es la primera en eliminar. Tam. ¿Cuál eliminamos segundo? Ya, vamos a eliminar la A. Está en capilla. ¿Por qué la A está en capilla? Veamos qué pasa. ¿Qué rasgos semánticos les falta para poder reemplazar decirlo? Súper buena, Febas. Perfecto. Hablar no necesariamente es decir. Uno puede hablar mucho y no decir nada. Por lo tanto, hablar no considera sentido. Decir sí considera que tiene que haber un sentido. Hablar es la acción de emitir sonidos articulados por medio de nuestro aparato fónico. Decir, en cambio, es proferir algo con sentido. Tenemos B, C y D. ¿Cómo vamos a elegir la más correcta? Porque a mi parecer, a ver, al parecer de ustedes, ¿hay acá alguna que esté fundamentalmente incorrecta entre las que tenemos en pantalla? Todos los que dicen la C y la D estarían incurriendo en una contradicción.
Porque nombrar y denominar son casi la misma palabra en términos de sentido. Fíjense. Denominar. Mira, está escondida la palabra. Nominar. Nombrar. Chun, 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 chun. Dar nombre. Denominar. Nombrar. Entonces, tenemos que decir que C y D dicen más o menos lo mismo. Así que tenemos que elegir. ¿Vieron lo que acabo de hacer con la RAE? Eso es lo que yo espero que ustedes hagan cuando estén estudiando estos contenidos solos. ¿Por qué mencionar y no dormar? Y no nombrar. Word Reference es mejor que la RAE, pero la RAE es lo oficial. Yo también creo que Word Reference es mejor que la RAE. Lo digo aquí y ahora. Pero la RAE es lo oficial. Word Reference se basa en la RAE, pero también en estudios de otros lingüistas e investigadores del lenguaje. La RAE no es la única agrupación de lingüística, por cierto. O no es la única institución que puede decir cosas sobre la lengua. Es solo la oficial. Ya. ¿Por qué mencionar? Ya. Vero Álamos, nombrar no es porque no está poniéndole el nombre a nada, sino que está diciendo algo, mencionando. La primera parte de tu argumento está impecable. La segunda está tautológica. Sí, sí, se están acercando. Yo solamente quiero que piensen. Mencionarlo porque se refiere a lo dicho anteriormente. Sí, vamos, vamos. Danke, dale, tírate una que te convenza. Busquemos qué es mencionar. A ver si podemos formular la respuesta así. Recuerden que uno no puede buscar, o sea, responder con las mismas palabras. Nombrar a alguien o a algo hablando o escribiéndolo. Hacer mención.
Cierto que aquí este decirlo se está refiriendo al acto de decir. Nombrar tiene la connotación extra, como dijeron varios, que es ponerle nombre a algo. Y se está refiriendo al acto de enunciar. Entonces, aunque no es el mejor sinónimo, es sin duda el más adecuado. Así que nos vamos a quedar con que la correcta es la B, a menos que alguien tenga un argumento mejor. Para mí la mejor es la B. Cuando lo hice, elegí la B como correcta. Pero igual pensé que la C y la D podían ser un buen distractor. Haber dotados. Veamos el contexto. Por naturaleza, los animales nacen dotados de sensación. Vamos a nuestra amiga RAE. Dotado. Con particularidades, condiciones o cualidades para algo. Veamos en el contexto. Los animales nacen con particulares condiciones. Parece que aquí la connotación y la denotación son próximas, ¿o no? Ya. ¿Cuál eliminamos primero? ¿Cuál ponemos en capilla primero? Regalados, ¿por qué? Claro, porque regalar implica, además de alguien que recibe algo, alguien que lo da y que tiene voluntad de darlo especialmente para ese acto. El regalo tiene una intencionalidad especial. Gracias por tu recomendación, Mayray. Ya. Pero miren, veamos, los animales nacen dotados, ya. Donar también implica una intencionalidad, igual que regalar, ¿cierto? Ya. Quiero ver cómo eligen cuál va a ser nuestra opción aquí.
Veamos. Conceder, dar, otorgar, hacer merced y gracia de algo. Atribuir una cualidad o condición. Nos sirve perfectamente, ¿cierto? Conferir es conceder. Atribuir o prestar una cualidad no física. No, ese no nos sirve. Pero este sí. Conceder una facultad. Y el otro era proporcionar. En realidad, entonces, las tres, proporcionar también es dar, es conferir. ¿Por qué no es proporcionar? Por un problema gramatical, chiquillos. Avalanche dice: si los animales nacen dotados es porque es algo innato, nadie se los regala o concede. Veamos. Dotar. Dar, conceder ciertos dones. Hay alguien que dota. Porque aquí Aristóteles se está refiriendo a los dotes que da la naturaleza. Entonces hay una idea de la naturaleza como sujeto. Fue una excelente observación la que hiciste, Avalanche. Muy inteligente. Sin embargo, la dote sí, de hecho, requiere un sujeto. El problema aquí es gramatical fundamentalmente, chiquillos, proporcionados. Proporcionados va con proporción. Proporcionados por. El problema es con la preposición. Exactamente, Avalanche. Muy precisa tu observación nuevamente. Entonces, por una cuestión de preposiciones, nos quedamos con de y e, que son sinónimos. Esto es un ejercicio que estoy haciendo yo, no es una copia de la PSU. Lo que quiero es que puedan impregnarse de la lógica con la que uno se enfrenta a estos ejercicios. Esto es mucho más difícil de lo que les va a aparecer en la PSU. Encontramos que había sinonimia, una profunda sinonimia entre conferidos y concedidos, y contextualmente pasa lo mismo. Engendra. Veamos el contexto.
Por naturaleza, los animales nacen dotados de sensación, pero esta no engendra en algunos la memoria. ¿Qué está diciendo Aristóteles aquí? Que la sensación produce en algunos animales memoria de las sensaciones y en otros no. ¿Cierto? Como lo llevan diciendo hace rato, es produce. Esta era la más fácil porque produce algo nuevo. Perfecto. ¿Quién fue el que dijo eso? Fabiolita, perfecto. Ya, entonces, aquí ya todos sabemos qué es produce. Héctor SB, ¿qué me estás preguntando, Héctor SB? Amigo Héctor, no se enoje, considere que estoy tratando de mantener la concentración para hacer la clase, tratar de fijarme en lo que escriben en el chat, tratar de no perder el hilo en lo que estoy hablando y de emplear el tiempo de la mejor forma posible. Así que cuando me demoro en contestar o no veo algo, tienen que tratar de entenderme. Requiere una concentración compleja hacer tantas tareas al mismo tiempo. Prudentes. Esta está muy difícil. ¿Qué les parece si partimos por ir? ¿Dónde dejé la RAE? ¿Saqué la RAE? Pucha que soy tonto. Ya, ahí está la RAE. La prudencia es una virtud. Que tiene que ver con poder juzgar tomando en cuenta lo que ha pasado y lo que se espera que pueda ocurrir. Entonces, la precaución no es lo mismo que la prudencia. Ser precavido es evitar los daños. Se va. Ser cuidadoso es tener cuidados. Una persona prudente puede ser cuidadosa, pero no es lo mismo. Temerosos y cobardes se van. La prudencia dice relación con el buen juicio, es decir, con la sensatez. La sensatez, la prudencia es una virtud. Uno es prudente cuando opera según lo que ha aprendido mediante la experiencia y eso permite tener una noción de cómo han sido las cosas y cómo pueden ser a futuro y por lo tanto tomar decisiones prudentes. Uno está acostumbrado a asociar prudencia con cautela, pero imagínense una situación en la que hay que ser poco cautos para ser prudentes. Por ejemplo, veo a alguien
ahogándose en un río y hay una colina rocosa. Lo prudente, lo sensato, es tratar de rescatarlo y no dejarlo morir. Si soy extremadamente cauteloso bajando las rocas, tal vez no alcance a llegar a salvarle la vida. Entonces, ahí es más prudente ser arrojado que ser cauteloso. No sé, es un ejemplo. Pero eso, prudente es sensato. Y otro Nietzsche Junior está presente. Y la virtud no es la base solo de la moral cristiana, amigo Danke. También es la base de la moral de la antigüedad griega. Ya. Almendra, ¿me repites tu pregunta? Sí, Danke. Notándote interesado en el tema, hay una cuestión, por ejemplo, en la Ilíada. Los jóvenes tenían la virtud del heroísmo, del arrojo a la batalla. Sin embargo, eran los viejos los que tenían la virtud de la prudencia. Es buena esa. Era una habilidad bélica que tenían los viejos. La prudencia, como habilidad bélica. Llama la atención en ese contexto, cuando se nos habla de prudencia, uno se imagina la vida civil, pero en los griegos ya estaba desarrollado el trabajo de ese, o sea, ya habían desarrollado ese concepto. Homero lo desarrolla en la Ilíada, o sea, lo desarrolla narrativamente, obviamente no filosófica trataísticamente. Por contexto definir prudente ya, vamos al contexto. La prudencia se relaciona con la memoria en el contexto, ¿cierto? Hay animales que son prudentes, que tienen memoria y aprenden, y otros que son prudentes sin aprender, como las abejas. A ver, ¿cuál era la A para lo que nos propone Almendra? Precavidos. Es que mmm, ser precavido siempre dice relación con un peligro. Y aquí eso sería agregarle una connotación que no podemos desprender del texto. Uno es precavido con respecto a peligros posibles. Por eso no es la Almendrita.
No te preocupes, puedes preguntar las cosas que quieras si lo haces de forma respetuosa y tú lo hiciste de forma respetuosa. Ya. Este es tramposo porque lo coloqué de dos palabras. Dispone de él. El género humano dispone del arte y del razonamiento. Lo tiene para sí, para ocuparlo. ¿Cuál eliminamos primero acá? ¿Juguemos al juego de eliminaciones? Ya eliminamos la A porque no tiene nada que ver. Vamos de nuevo al contexto. El género humano dispone del arte y del razonamiento. Disponer y ocupar es lo mismo. Yo dispongo de un notebook en mi casa, pero no lo estoy ocupando. Estoy empleando el computador que me brinda puntaje nacional para poder hacer estas clases. Entonces, estas también se eliminan. Gracias por recordármelo, Febas. Con respecto a lo que estamos haciendo, un espíritu emprendedor analiza lo que lee. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Más info en www.umayor.cl. ¿Por qué no es requiere de? Porque requiere es pedir condiciones. No tiene por dónde ser. Es finalmente la B. Miren, tengo una obsesión con la B. No me había dado cuenta. Le fue bien tal remedio y lo mismo a Sócrates y a otros muchos considerados individualmente. Esta es con trampa. Cierto que considerados, en una de sus denotaciones, alguien considerado es alguien preocupado, alguien que es atento. Pero eso no tiene nada que ver con la connotación en la que estamos hablando. ¿Qué es algo mentado? Algo mentado es algo traído a la mente. ¿Qué es algo concebido? Algo traído a la mente mediante conceptos. ¿Qué es dimensionado? Algo cuya dimensión es sometida a evaluación. ¿Qué vendría a ser aquí considerado?
Viene, ¿cierto?, de someter a consideración, considerar. Vamos a nuestra amiga RAE. Pensar, meditar, reflexionar algo. Necesitamos esta acepción. Concebido, aquí es súper sutil. Pero concebido es algo que hacemos con conceptos. Dimensionado es evaluar algo cuyas dimensiones han sido evaluadas. Mentados es algo que ha sido llevado a la mente. La C, la D o la E. ¿Por qué pusiste el link a las clases? El texto de nuevo. ¿Cuál es la correcta? ¿Por cuál se la juegan? Yo como correcta. La C, mentados. Porque considerar no implica necesariamente que hay... A ver. Claro, porque no son conceptos, porque están concebidos individualmente. Sí, la C y la D son prácticamente idénticas. Dimensionado evidentemente le pone más connotación porque implica que es medir las dimensiones de algo. Y eso es un acto que implica más C+, más unidades de significación. Yo, como hice esta guía, decreto que, tal como ocurrió con la 2, la 6 es la C y la D. Ahora les quiero preguntar, ¿les gustó trabajar en esta guía? Porque quiero mañana traerles otra parecida. Me parece que nos sirve más que hacer los ensayos del DEMRE. Creo que le sacamos mucho más jugo. No sé qué piensan ustedes. Sí, es difícil, pero la gracia es que sea difícil para que ustedes puedan abordar estos ejercicios con más sutileza. Y me encanta que hayan debatido, que hayan participado. Yo varias alternativas las traje sin estar yo mismo seguro cuál era la correcta, y eso que las había hecho yo. Y era porque quería producir esto que hicieron ustedes.
Hoy día la mitad de la clase la hicieron ustedes. Los y las felicito mucho. Me voy a ir muy contento hoy día, porque encuentro que se portaron muy bien, o sea, participaron de una manera excelente. Si es buena técnica estudiar con la red al lado, sí, muy buena técnica, Braulio. Pero cuando encuentres, mira, la técnica típica es esta: leer textos, buscar palabras que no entiendas, buscarlas en la RAE y luego hacer oraciones nuevas con esas palabras. Ya, chiquillos y chiquillas, fue un encanto hacerles la clase de hoy, y que ustedes me hayan hecho la clase a mí también fue un encanto. Nos vemos mañana a las 18:30. Sí, Almendra, leí tu observación. Lo tomaré en cuenta. Chao, chiquillos, chiquillas, que estén bien, nos vemos mañana. Hasta luego.